La posibilidad de cultivar un espacio productivo una sola vez y cosechar alimentos frescos durante décadas, sin necesidad de replantaciones anuales, puede parecer un concepto alejado de la realidad. Sin embargo, esta práctica no solo es viable, sino que también representa un retorno a métodos ancestrales de producción de alimentos anteriores a la expansión de la agricultura industrial. En este contexto se presentan 9 cultivos perennes capaces de proporcionar alimento durante 10, 20 o incluso 50 años después de una sola siembra. Entre ellas destaca una especie cuyo potencial productivo puede sustentar a una familia durante generaciones, mientras que otra supera, en rendimiento por superficie, a la mayoría de los cultivos anuales. Además, una estrategia complementaria al final de este texto demostrará cómo integrar dichas culturas en un sistema autosostenible que requiere una intervención mínima. La agricultura moderna, con su ciclo anual de siembra, trasplante de plántulas, control de malezas y replantación constante, impone una tensión física y temporal considerable. Este modelo, sin embargo, es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Durante milenios, las civilizaciones dependieron en gran medida de plantas perennes, como árboles frutales de larga vida, raíces que vuelven a crecer cada estación y hortalizas que se multiplican sin necesidad de nuevas plantaciones. La transición a una agricultura basada en cultivos anuales se produjo bajo la influencia de intereses comerciales, que priorizaron la venta de semillas, fertilizantes e insumos, manteniendo a los productores en un ciclo de dependencia. Las plantas perennes, a su vez, rompen este patrón, ofreciendo cosechas sucesivas con una única inversión inicial. Además de reducir la demanda de agua, fertilizantes y mano de obra, muchas de estas especies se vuelven más productivas con el paso de los años, a diferencia de las especies anuales, que requieren un reinicio constante. El primer ejemplo de este enfoque son los espárragos, considerados una de las hortalizas perennes más longevas. Al plantar sus coronas, se obtiene una producción continua de tallos tiernos durante 2 o 3 décadas, con registros de lechos activos durante más de 50 años. Una vez establecidos, los espárragos requieren muy poco mantenimiento, lo que requiere replantación y un control intensivo de las malezas invasoras, ya que su denso follaje inhibe el crecimiento de otras plantas. Los tallos cosechados, cuyo valor comercial puede alcanzar entre $5 y $8 la libra en los mercados orgánicos, se obtienen sin costo adicional luego de la siembra inicial. Para cultivarla se recomienda utilizar coronas de un año, evitando semillas, que retrasan el establecimiento de la planta. La plantación debe realizarse en zanjas de unos 30 centímetros de ancho y de 15 a 20 centímetros de profundidad, espaciando las coronas a 45 centímetros entre sí. Inicialmente las coronas se cubren solo parcialmente con tierra, completando el relleno a medida que se desarrollan las plantas. La paciencia es clave, durante el primer año no se debe realizar ninguna cosecha, lo que permitirá que el sistema radicular se fortalezca. En el segundo año se puede recoger una cosecha moderada durante 2 semanas, mientras que a partir del tercer año, el lecho alcanza su plena capacidad productiva, permitiendo cosechas de 6 a 8 semanas cada primavera. Los espárragos prefieren suelos bien drenados y exposición total al sol, y se benefician de la aplicación anual de fertilizantes orgánicos en otoño. Una vez que el follaje haya senescente, se debe podar a finales de otoño. Los tallos se deben recolectar cuando alcancen entre 15 y 20 centímetros de altura, con los extremos aún cerrados, rompiéndolos cerca del suelo. El sabor de los espárragos recién cosechados, crujiente y dulce, difiere radicalmente del producto disponible comercialmente, que a menudo está marchito. Con el tiempo, la productividad del cultivo aumenta, transformándolo en un activo alimentario que se aprecia en lugar de depreciarse. A continuación destaca el ruibarbo, un cultivo perenne de excepcional resistencia. Al plantar sus coronas, se obtiene una producción abundante de tallos ácidos durante 2 décadas o más, con casos documentados de plantas productivas durante 40 años. Su rusticidad es notable, el ruibarbo tolera inviernos duros, suelos pobres y periodos de abandono, siendo uno de los primeros cultivos que brota en primavera, a menudo atravesando capas de nieve. Una sola planta madura puede producir entre 4 y 7 kilos de tallos por cosecha, ideales para preparar tartas, jaleas, salsas e incluso platos salados. Su acidez combina perfectamente con frutas dulces, como las fresas, y los tallos se pueden congelar para consumir durante todo el año. En los mercados el ruibarbo fresco cuesta entre 3 y $5 la libra cuando está disponible, mientras que el cultivo casero ofrece esta producción de forma continua y gratuita. La plantación debe realizarse con coronas o divisiones,
preferiblemente a principios de primavera u otoño, en ubicaciones de pleno sol o semisombra. Las plantas deben estar separadas por 90 centímetros debido a su gran tamaño. Las coronas deben colocarse de manera que sus brotes queden justo debajo de la superficie del suelo, en huecos enriquecidos con abono orgánico. Durante el primer año, el riego regular es esencial para el establecimiento de la planta, aunque más tarde el ruibarbo demuestra una notable tolerancia a la sequía. En cuanto a la recolección, durante el primer año no se deben quitar los tallos, lo que permitirá que la planta acumule reservas. En el segundo año se puede realizar una cosecha ligera de 2 a 3 semanas, mientras que a partir del tercer año el periodo de cosecha se extiende de 8 a 10 semanas. Los tallos deben ser arrancados con un movimiento giratorio cerca de la base, nunca cortados, para evitar la pudrición de la corona. Es fundamental destacar que solo los tallos son comestibles, ya que las hojas contienen ácido oxálico y son tóxicas. Estos deben retirarse y desecharse y pueden usarse como mantillo o abono, pero nunca ingerirse. El ruibarbo es resistente al frío y se adapta a zonas climáticas tan duras como la zona 3, donde muchas plantas perennes no sobreviven. En regiones más cálidas, variedades como Victoria o Crimson Red son más adecuadas. Cada 8 o 10 años, hay que dividir los macizos para mantener la vitalidad de la planta. Basta con desenterrar la copa en primavera, separarla en partes con una pala afilada y replantar las divisiones, multiplicando así el número de plantas. Se trata de un cultivo monoplanta, casi totalmente olvidado, que ofrece cosechas abundantes y sabrosas durante décadas, con mínimos requisitos de mantenimiento. Finalmente, los árboles frutales representan otro pilar de los sistemas de producción de alimentos perennes. Prominente función ornamental, integrándose armoniosamente en los jardines con fines tanto estéticos como productivos. Su follaje grisáceo y su imponente arquitectura le dan un carácter escultórico al paisajismo, mientras que la producción de cogollos comestibles ofrece un retorno gastronómico de alto valor. En regiones con un clima templado, como la costa mediterránea o zonas costeras de climas templados, las alcachofas demuestran una notable resiliencia, adaptándose a suelos ligeros y bien drenados con requisitos mínimos de intervención humana después del establecimiento inicial. La cosecha, aunque concentrada en épocas concretas del año, generalmente a finales de primavera y principios de verano, puede optimizarse mediante técnicas de poda estratégica. Quitar los tallos laterales de las plantas jóvenes fomenta el desarrollo de un único tallo principal, lo que da como resultado cogollos más grandes y uniformes. En cambio, en ejemplares maduros, la poda de renovación, que consiste en eliminar tallos viejos e improductivos, favorece la aparición de nuevos brotes vigorosos, prolongando la vida útil del cultivo. Vale la pena señalar que en áreas sujetas a heladas tardías, la aplicación de un mantillo espeso alrededor de la base de las plantas puede evitar daños en las copas, asegurando el rebrote en la siguiente temporada. Además de su valor culinario, las alcachofas desempeñan un papel ecológico relevante. Sus flores, cuando se les permite florecer, atraen una diversidad de polinizadores, incluidas abejas y mariposas nativas, lo que contribuye a la biodiversidad local. Además, la descomposición de sus hojas caídas enriquece el suelo con materia orgánica, mejorando su estructura y fertilidad con el tiempo. Esta característica, combinada con la capacidad de fijar nutrientes en capas más profundas del suelo, reduce la necesidad de fertilización frecuente, en línea con los principios de la agricultura regenerativa. Para quienes buscan maximizar la producción en espacios reducidos, el cultivo en camas elevadas o macetas grandes, con una capacidad mínima de 40 litros, se presenta como una alternativa viable, siempre que se garanticen condiciones adecuadas de drenaje y exposición al sol. En los sistemas permaculturales, las alcachofas a menudo se asocian con otros cultivos perennes, como los espárragos y el ruibarbo, creando cultivos asociados que optimizan el uso de la tierra y promueven interacciones beneficiosas entre especies. Este enfoque no solo aumenta la productividad por unidad de superficie, sino que también fortalece la resiliencia del sistema en su conjunto, mitigando los riesgos asociados con plagas y enfermedades. Cuando se trata de procesamiento post-cosecha, las alcachofas ofrecen versatilidad. Además del consumo en fresco, se pueden conservar en salmuera, congelar después del escaldado o deshidratar para su posterior uso en platos elaborados. Su pulpa, una vez procesada, sirve de base para patés, sopas e incluso pastas, ampliando las posibilidades gastronómicas. En contextos comerciales de pequeña escala, vender cogollos frescos o procesados representa una fuente adicional de ingresos, especialmente en mercados que valoran los productos gourmet y de origen local.
Finalmente, cabe destacar que el cultivo de la alcachofa va más allá de la mera producción de alimentos, constituyendo un legado cultural y ambiental. Su presencia en huertos familiares y sistemas agroforestales refleja una reconexión con prácticas agrícolas ancestrales, al mismo tiempo que es parte de un paradigma contemporáneo de sostenibilidad. Al optar por especies perennes como esta, el agricultor o jardinero no solo se asegura una fuente continua de alimento, sino que también contribuye a construir paisajes más resilientes y ecológicamente equilibrados. Como capa intermedia, y utilice especies como alcachofas, rábanos picantes, cebollas, acedera y Good King Henry como mantillo y relleno del suelo. Este enfoque imita los patrones naturales de un bosque, promoviendo la biodiversidad, la retención de humedad y el ciclo de nutrientes de una manera autosostenible. Al integrar cultivos perennes en diferentes estratos, el sistema no solo optimiza el uso del espacio, sino que también reduce la necesidad de intervenciones humanas, como riego y fertilización, con el tiempo. La segunda cosecha estacional, obtenida mediante podas estratégicas de plantas en otoño, representa una práctica que combina productividad y resiliencia. Cortando los ejemplares a unos centímetros del suelo se favorece un rebrote vigoroso, permitiendo una cosecha adicional en climas templados. Este método, además de maximizar el rendimiento anual, refuerza la capacidad adaptativa de las especies perennes, que responden positivamente a los estímulos ambientales y a una gestión cultural adecuada. Los ahorros generados por la producción nacional, en contraste con los altos costos de adquisición minorista, también resaltan el potencial de estos cultivos como alternativas viables para la seguridad alimentaria y la autonomía de los productores. El rábano picante Armoracia rusticana, por su parte, destaca como un cultivo de notable rusticidad y persistencia. Su capacidad de propagarse vegetativamente a través de fragmentos de raíces le confiere un carácter casi indomable, requiriendo estrategias de contención para evitar una propagación excesiva. Sin embargo, esta misma característica lo convierte en una opción valiosa para sistemas agroecológicos, donde su presencia contribuye a la descompresión del suelo y la supresión de plantas espontáneas. El intenso perfil sensorial de la raíz fresca, superior al de los productos industrializados, combinado con sus propiedades medicinales, como la acción descongestionante y antimicrobiana, refuerza su papel tanto en la cocina como en la medicina herbaria tradicional. El cultivo, aunque sencillo, exige atención en el manejo post-cosecha, ya que la exposición al frío aumenta la concentración de compuestos especiados, mientras que el procesamiento inmediato con vinagre preserva sus características organolépticas. Las cebollas andantes Allium proliferum, por su peculiar dinámica reproductiva, ejemplifican la autosuficiencia inherente a determinadas especies perennes. La formación de bulbillos aéreos, que enraizan espontáneamente al tocar el suelo, elimina la necesidad de replantar, asegurando una sucesión continua de individuos. Esta estrategia evolutiva no solo asegura la perpetuación de la especie, sino que también ofrece al agricultor una fuente ininterrumpida de alimento con múltiples partes comestibles, bulbos, hojas y bulbos, que pueden utilizarse en diferentes preparaciones culinarias. Su adaptabilidad a condiciones climáticas y de suelo adversas, combinada con su resistencia a plagas y enfermedades, refuerza su potencial como cultivo de bajo impacto y alta eficiencia. La acedera Rumex acetosa, a su vez, emerge como una de las primeras hortalizas en brotar en primavera, llenando un vacío crítico en el calendario de cosecha. Su sabor ácido, derivado de la presencia del ácido oxálico, le confiere un perfil único, capaz de realzar los platos con un toque cítrico y refrescante. La versatilidad de uso, desde ensaladas crudas hasta preparaciones cocidas, y la capacidad de brotar tras sucesivos cortes, lo convierten en una opción práctica para sistemas de producción continua. Aunque la concentración de oxalatos requiere moderación en el consumo, especialmente por parte de personas predispuestas a padecer cálculos renales, su valor nutricional y facilidad de cultivo compensan tales limitaciones. El buen rey Enrique Blitum bonus henricus, una especie históricamente desatendida por la agricultura moderna, representa un vínculo entre las prácticas ancestrales y la búsqueda contemporánea de sistemas alimentarios resilientes. Su multifuncionalidad, que ofrece hojas, brotes e inflorescencias comestibles, y su adaptabilidad a condiciones de sombra y suelos pobres lo posicionan como un cultivo estratégico para áreas subutilizadas. La recuperación de especies como esta no solo rescata conocimientos tradicionales, sino que también amplía el repertorio de alimentos disponibles, reduciendo la dependencia de cultivos convencionales y promoviendo la diversificación de los sistemas de producción. El diseño de un huerto perenne, estructurado en capas funcionales,
trasciende la mera asociación de especies, configurándose como un ecosistema autosostenible. La estratificación vertical, desde la copa de los árboles hasta las raíces profundas, permite optimizar los recursos disponibles, como la luz, el agua y los nutrientes, mientras que la diversidad de especies mitiga los riesgos fitosanitarios y climáticos. La integración de cultivos perennes en este modelo no solo reduce la necesidad de insumos externos, sino que también favorece la formación de suelos fértiles y el mantenimiento de servicios ecosistémicos, como la polinización y el control biológico de plagas. De esta manera, la transición de sistemas anuales a arreglos perennes representa un paso fundamental hacia una agricultura regenerativa, capaz de conciliar productividad, sostenibilidad y resiliencia a largo plazo. Como ruibarbo, alcachofa y especies arbustivas en zonas periféricas. La adopción de plantas como la cebolla perenne, la acedera y el Chenopodium bonus henricus como cobertura del suelo reproduce los principios observados en los ecosistemas naturales, en los que diferentes especies ocupan nichos complementarios. En esta disposición, los árboles altos proporcionan sombra y estructura vertical, mientras que los arbustos llenan la capa intermedia y las cubiertas vegetales protegen el suelo contra la erosión y la pérdida de humedad. La sinergia entre estos elementos da como resultado un sistema alimentario de bajo mantenimiento, capaz de aumentar la fertilidad del suelo y optimizar la producción por unidad de superficie, superando, en eficiencia, a los modelos basados en cultivos anuales. La implementación práctica de este concepto se puede iniciar a pequeña escala, un espacio de aproximadamente 10 metros cuadrados, con la plantación de un árbol frutal en el centro, rodeado de arbustos frutales silvestres y complementado con hortalizas perennes. Además de una gruesa capa de mantillo, permite que los procesos ecológicos actúen de forma autónoma. En el transcurso de unos pocos años, este microecosistema evoluciona hasta convertirse en un bosque alimentario productivo, que requiere intervenciones mínimas y proporciona cosechas continuas. Las especies mencionadas, espárragos, ruibarbo, árboles frutales, arbustos de bayas, alcachofas, rábanos picantes, cebollas perennes, acedera y Chenopodium bonus henricus, ejemplifican un enfoque de cultivo alternativo, en el que la perenneidad reemplaza los ciclos de siembra anuales, alineándose con los ritmos naturales y asegurando cosechas duraderas con menos dependencia de insumos externos.